Tal vez hoy te sientas bajo ataque, con demasiadas cargas, con enemigos que se multiplican. Puede que la traición, la enfermedad, la ansiedad o los problemas económicos hayan querido convencerte de que estás solo, de que nadie te apoya o de que todo está en tu contra. Pero, ¿y si te dijera que esa no es tu verdad? Hoy no vengo a darte un discurso motivacional, ni a ofrecerte una solución mágica. Hoy te invito a un encuentro profundo entre tú y Dios, porque quiero recordarte una verdad que tu alma ya conoce. El respaldo de Dios vale más que 1000 ejércitos. Y cuando Él está de tu lado, no hay fuerza humana ni poder en el infierno que pueda derribarte. En los próximos minutos, vamos a caminar juntos por un viaje de fe y esperanza. Vamos a descubrir por qué las derrotas no son el final, por qué tu fe es tu mayor arma y por qué la guerra no termina hasta que Dios da la última palabra. Si este mensaje resuena en tu corazón, quédate conmigo. Dale like, compártelo y ayúdame a llevar esta verdad a más personas que lo necesitan. Comencemos. Querido oyente, si te has quedado conmigo, es porque tu alma anhela una verdad que va más allá de lo visible. Y quiero comenzar esta primera parte con una declaración que lo cambia todo. El respaldo de Dios vale más que 1000 ejércitos. Piensa por un momento en un ejército de 1000 hombres. Son 1000 espadas, 1000 escudos, 1000 estrategias. Una fuerza imponente, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que una sola persona, un solo hombre o mujer, con el respaldo de Dios, es más poderoso que cualquier ejército. Y no es una exageración poética, es una verdad espiritual profunda. La historia del profeta Eliseo en el Antiguo Testamento nos lo demuestra de una manera impactante. Su siervo se levantó una mañana y vio que estaban completamente rodeados por un ejército enemigo. El pánico se apoderó de él. Imagina la escena. Miles de soldados, caballos, carros de guerra, todos apuntando hacia ellos. «¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?», gritó el siervo, creyendo que todo estaba perdido. Pero Eliseo, con una calma que solo puede venir de la fe, respondió con una de las frases más poderosas de las Escrituras. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y luego sucedió algo maravilloso. Eliseo oró y le dijo a Dios: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Y en ese instante el siervo miró de nuevo y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a menudo lo que vemos con nuestros ojos físicos no es la realidad completa. La realidad espiritual, esa que no se ve, es la que verdaderamente importa. Hay un respaldo celestial, un ejército de ángeles, una protección divina que te rodea, incluso cuando sientes que estás solo. Ahora quiero que mires tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido acorralado, rodeado por problemas, por deudas, por la soledad o por la enfermedad? El enemigo quiere que veas solo las espadas de tus adversarios, quiere que te enfoques en tus debilidades y en lo que te falta. Pero yo te pregunto, ¿qué ves cuando cierras los ojos y recuerdas quién va contigo? Cuando Dios te respalda, las batallas no se libran solo en el plano terrenal. Hay un combate espiritual del que no eres consciente, donde tu Padre Celestial está moviendo fichas a tu favor. Él está derribando fortalezas, anulando planes del enemigo y abriendo caminos que tú ni siquiera puedes imaginar. Así que, la próxima vez que te sientas bajo ataque, no mires el tamaño del ejército que tienes en contra. Levanta tus ojos al cielo y recuerda la verdad de Eliseo. Más son los que están contigo que los que están con ellos. Porque con Dios, un ejército de uno es más que suficiente. Querido oyente, si estás aquí, es porque sabes que tu camino no ha sido fácil. Has peleado batallas, has caído y te han fallado.
es posible que incluso tú mismo hayas dudado de tu propio valor. Pero aquí viene la segunda verdad contundente de este mensaje. Si Dios está contigo, la derrota no tiene la última palabra. Muchos de nosotros confundimos la derrota con el fracaso. Creemos que perder una oportunidad, una relación o un trabajo es sinónimo de haber fracasado por completo. Pero la Biblia nos enseña que, con Dios, lo que parece una pérdida puede ser el inicio de una estrategia mucho más grande para llevarte a un lugar mejor. Déjame decirte algo con toda claridad. La presencia de Dios en tu vida es la diferencia entre una caída definitiva y una victoria gloriosa. No significa que nunca tendrás problemas. Significa que, aunque vengan los problemas, no podrán contigo. No significa que no habrá enemigos. Significa que ninguno de ellos prevalecerá. Piensa en la pregunta que el apóstol Pablo nos lanza en Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es una frase para colgar en la pared. Es una verdad espiritual profunda. Cuando entiendes lo que esto significa, cambia la forma en que ves las cosas. Ya no te enfocas en el tamaño del gigante, sino en el poder del Dios que va contigo. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que estás solo. Él quiere aislarte mental y espiritualmente para que creas que nadie te respalda, que tus oraciones no son escuchadas y que tu fe no vale nada. Pero eso es una mentira. Cuando decides mantenerte firme en Dios, incluso si todo a tu alrededor tiembla, hay una protección invisible pero real que te cubre. No la ves con los ojos físicos, pero la sientes en tu paz, en tu fuerza interior, en esa esperanza que no muere, aunque todo lo demás se desmorone. Quizás has estado en situaciones en las que no veías una salida, y aún así lograste seguir adelante. Esas no fueron casualidades. Fue Dios obrando en tu vida, incluso cuando no lo entendías. Porque cuando Él está contigo, puedes perder batallas, pero jamás perderás la guerra. La clave está en confiar, incluso cuando todo te diga que no. Confiar cuando no hay señales visibles, cuando todo está en silencio, cuando las puertas parecen cerradas. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de creer. Y cuando crees, le estás diciendo a Dios: estoy cansado, pero sigo contigo. Estoy herido, pero no me rindo. Estoy en guerra, pero sé que tú me respaldas. Y créeme, esa actitud mueve el cielo. Para cerrar esta parte, guarda esto en tu corazón. No importa cuántos estén en tu contra. Si Dios está contigo, tienes mayoría. La voz de Dios siempre tiene la última palabra. Si te quedaste en esta tercera parte, es porque tu alma busca más que una frase bonita. Buscas algo más fuerte que la lógica, más poderoso que el miedo. Y ese algo es la presencia de Dios. ¿Te ha pasado que hay días donde todo te pesa? No sabes ni por qué, pero sientes una angustia que oprime el pecho, una sensación de que estás a punto de quebrarte. Y en medio de ese caos interno, aparece algo que no puedes explicar. Una calma inesperada, una fuerza que no sabías que tenías, un pensamiento que te dice que sigas. Esa, querido oyente, es la presencia de Dios obrando en ti. No necesitas verla con tus ojos para saber que está ahí. La sientes en lo más profundo cuando ya no tienes excusas para continuar, pero algo dentro de ti no te deja rendirte. El profeta Isaías nos dejó una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no dice que te ayudará solo a veces, o si te portas bien. Él dice, siempre. En otras palabras, incluso en tu debilidad, incluso cuando dudas o sientes que no estás dando la talla, Él sigue firme.
cubriéndote con su justicia. Es aquí donde muchos se equivocan. Creen que la presencia de Dios se manifiesta solo cuando todo está en orden, cuando ayunan o se sienten fuertes espiritualmente. Pero la presencia de Dios es más fiel que tus emociones. Está cuando estás de pie y también cuando estás tirado en el suelo. Porque Dios no te abandona según tu rendimiento. Él te ama con un amor que no cambia, y cuando te ve débil, no se aleja. Al contrario, se acerca más. Piensa en el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. No los dejó solos ni un instante. Y esa columna de nube y fuego, aunque hoy no sea visible, es igual de real en tu vida. ¿Sabes cómo la reconoces? Cuando ibas a caer y no caíste. Cuando pensaste que nadie estaba contigo, pero alguien te extendió una mano. Cuando te diste por vencido, pero algo te empujó a volver a intentarlo. Esa es la presencia de Dios, manifestándose de forma práctica, real e íntima. No necesitas estar en un templo lleno de gente para experimentarla. Puedes estar solo en tu habitación, sin fuerzas, sin palabras, y aún así sentir que alguien te abraza el alma. La presencia de Dios no siempre se nota en lo externo. A veces se esconde en lo pequeño, en un abrazo inesperado, en una canción, en un versículo que se cruza en tu camino justo cuando más lo necesitabas. Cuando aprendes a valorar la presencia de Dios más que cualquier cosa, tu vida empieza a cambiar de verdad. Porque el enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar tu conexión con Dios. Y mientras esa conexión siga viva, tú vas a resistir, a avanzar y a vencer. Quiero que declares esta frase con convicción. La presencia de Dios es mi protección invisible. Escríbela en tu corazón y recuérdala cada vez que el miedo quiera entrar, porque no estás solo. Querido oyente, si estás aquí en esta cuarta parte, es porque tu alma está lista para enfrentar una de las verdades más difíciles y al mismo tiempo más poderosas de la fe. A veces, lo que parece una derrota en tu vida no es más que una etapa oculta del plan de Dios para forjar tu victoria. Él no desperdicia nada, ni siquiera tus lágrimas, tus noches largas o tus momentos de silencio. Hay momentos en los que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir. Quizás perdiste algo que amabas, te fallaron o simplemente todo empezó a derrumbarse. Y en ese instante, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Déjame decirte algo. Dios no dijo que no pasarías por el fuego, pero sí prometió que no te quemarías. No prometió un camino sin espinas, pero sí prometió que ninguna te detendría si confías en Él. Esto no es un simple discurso religioso, es una verdad pura y vivida. Mira la historia de José. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente y olvidado en la cárcel. A los ojos humanos, eso era una derrota total, pero a los ojos de Dios, todo era parte de su preparación para llevarlo al trono de Egipto. Cada golpe, cada traición, cada lágrima fue parte de su formación, no de su destrucción. Porque cuando Dios está contigo, incluso lo que otros hacen para tu mal, Él lo transforma para tu bien. Nosotros vemos momentos aislados, pero Dios ve el cuadro completo. Nosotros sentimos el dolor del presente, pero Él está viendo la gloria que viene después. Por eso, no debes rendirte. Puede que hoy te sientas en una cisterna, en una temporada oscura de encierro emocional, pero eso no significa que Dios se ha ido. Al contrario, muchas veces Él se manifiesta más claramente en la oscuridad que en la luz, porque en la oscuridad es donde más lo necesitamos. Aquí es donde debes entender algo clave. La derrota no es el final cuando Dios está contigo.
La derrota puede ser solo una etapa del proceso. Dios no forma a los suyos en los aplausos, los forma en el desierto. No pule diamantes en vitrinas, los pule bajo presión. El apóstol Pablo lo entendía tan bien que dijo que se gloriaba en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte. ¿Te das cuenta? No tienes que esconder tus momentos bajos. No tienes que fingir que todo está bien. Puedes presentarte tal como eres delante de Dios y decirle: estoy roto, pero aún creo. Estoy confundido, pero no he dejado de esperarte. Y eso, querido oyente, es lo que lo conmueve. Tal vez este año no ha sido lo que esperabas, pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Cada derrota es una oportunidad para verlo en acción. Cada caída es una nueva oportunidad para ser levantado con más sabiduría, más fe y más fuerza. No permitas que el enemigo te diga que esto es el fin, porque si Dios está contigo, aún lo que parece destrucción puede ser restauración. Aún lo que parece caos puede ser el comienzo de un nuevo orden en tu vida. Hoy, quiero que te acompañe esta frase: Dios transforma mi derrota en victoria. Declárala cada mañana si hace falta, y que esa verdad sea tu ancla. Porque cuando Él está contigo, la derrota nunca tiene la última palabra. Querido oyente, lo que estás viviendo ahora mismo no define tu destino. Puede que te sientas en medio de una guerra, perdiendo terreno, sin fuerzas para continuar. Pero quiero que escuches bien esto. La guerra no termina cuando tus emociones se rinden. La guerra no termina cuando otros te dan por vencido. La guerra solo termina cuando Dios da la última palabra. Y si Él no ha dicho que se acabó, entonces todavía hay esperanza, todavía hay promesa, todavía hay una victoria por conquistar. Es impresionante cómo nos dejamos llevar por lo que vemos. Si las puertas están cerradas, creemos que todo terminó. Si las personas se alejan, nos sentimos derrotados. Si el diagnóstico médico no cambia, pensamos que ya no hay nada que hacer. Pero Dios no actúa en base a apariencias. Él no se guía por lo que es visible. Él se mueve en la eternidad, viendo lo que tú no puedes ver. Y por eso, no debes rendirte solo porque tu panorama actual parece gris. Piensa en la historia de David frente a Goliat. El pueblo de Israel estaba paralizado por el miedo. Goliat, un gigante armado hasta los dientes, desafiaba al ejército de Dios todos los días. A los ojos humanos, era imposible ganarle. Pero entonces aparece David, un joven sin experiencia militar, con solo una honda y 5 piedras lisas. Lo más importante que llevaba no eran sus armas, sino la certeza de que Dios estaba con él. Mientras los demás decían, no se puede, David dijo con fe: Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. ¿Te das cuenta? David no tenía los recursos para la batalla, pero sí tenía la presencia de Dios. Y cuando Dios está contigo, puedes enfrentar gigantes que otros ni siquiera se atreven a mirar. La batalla estaba perdida para los hombres, pero no para Dios. Una piedra en las manos de un joven ungido derribó al enemigo más temido. Te hago una pregunta directa. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Es la ansiedad, la soledad, la enfermedad, los problemas financieros? Sea lo que sea, quiero que lo mires de frente y recuerdes: no estás solo, y esta guerra no termina hasta que Dios hable. El enemigo quiere cansarte, quiere robarte la fe para que abandones la batalla antes de tiempo. Te lanza pensamientos negativos, te recuerda tus fracasos y usa la voz de otros para convencerte de que ya no hay solución. Pero escucha esto con todo tu ser. El enemigo no tiene el poder para decidir tu final. Solo Dios puede hacerlo. A veces, Dios permite que lleguemos al límite,
no para destruirnos, sino para que podamos experimentar su poder de una forma más clara. Porque cuando ya no queda nada a que aferrarse, Él aparece en todo su esplendor y te dice: no te he abandonado, aquí estoy. Sigue caminando, porque todavía tengo planes contigo. En vez de enfocarte en lo que has perdido, empieza a enfocarte en lo que Dios puede restaurar. En vez de recordar tus fracasos, empieza a declarar sus promesas. Porque tu lenguaje también tiene poder. Y cuando hablas con fe, le estás diciendo al cielo: sigo creyendo, sigo esperando, sigo de pie. Y esa actitud es la que provoca milagros. Quiero que guardes esta frase en tu corazón: Dios tiene la última palabra en mi vida. Recuérdalo cada vez que el desánimo quiera invadirte. Porque mientras Dios no diga que se acabó, tú sigues en la pelea. Y si Él está contigo, absolutamente nadie podrá derrotarte. Querido oyente, hemos caminado juntos por verdades poderosas. Que la presencia de Dios te acompaña, que las derrotas son parte de tu formación, y que la guerra no termina hasta que Él dé la última palabra. Pero en medio de todo esto, hay algo que tú y yo necesitamos cultivar con urgencia: la fe. En esta vida, no siempre tendrás control sobre lo que pasa afuera, pero siempre podrás decidir cómo vas a responder por dentro. Y si tu respuesta es fe, entonces estás del lado de la victoria, aunque el panorama diga lo contrario. La fe no es solo un concepto religioso o una palabra bonita. La fe es una decisión diaria, un escudo espiritual, la forma en que eliges ver la vida cuando todo lo demás se vuelve oscuro. Es ese acto de valentía interna que dice: no tengo todas las respuestas, pero tengo a Dios, y con eso me basta. Porque la fe no niega la realidad, pero sí se niega a ser gobernada por el miedo. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos da una definición que vale la pena grabar en el alma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Fe es tener certeza en medio de la incertidumbre. Es tener convicción cuando lo visible aún no ha llegado. Es mirar al horizonte y decir: aunque ahora todo esté oscuro, sé que el sol va a salir. Esta clase de fe no viene de uno mismo. Viene de caminar con Dios, de conocerlo, de ver cómo Él actúa una y otra vez, incluso en los detalles más pequeños. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron batallas imposibles y las vencieron por una sola razón: decidieron tener fe en un Dios que no falla. Noé construyó un arca sin haber visto una gota de lluvia. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés se paró frente al mar con un ejército detrás. ¿Por qué? Porque creían más en la palabra de Dios que en la amenaza del momento. Y ahora te toca a ti. Tal vez tu fe ha sido golpeada. Quizás ya no oras como antes, o no sientes lo que antes sentías. Pero déjame decirte algo con todo el corazón: la fe no desaparece, se adormece. Y hoy, Dios quiere despertarla en ti, porque tu fe es tu arma más poderosa. Es tu puente hacia lo imposible. Es el idioma que el cielo entiende. Sé que no es fácil. Sé que hay días donde es más sencillo rendirse que creer. Pero en esos días, la fe no se trata de gritarle al mundo que estás bien. Se trata de susurrar en lo más profundo de tu alma: Dios sigue aquí. Se trata de llorar si hace falta, pero sin soltar su mano. Se trata de caminar, aunque sea lento, pero sin detenerte. Porque la fe a veces no se ve fuerte. A veces la fe es simplemente no soltar a Dios mientras todo se sacude. Y hay algo más: tu fe no solo te sostiene a ti, también inspira a otros. Hay personas observando cómo enfrentas esta temporada. Cuando ellos ven que, a pesar de todo, sigues creyendo, se llenan de esperanza. Tu fe es una luz,
Y cuando la mantienes encendida, incluso en la tormenta, estás alumbrando el camino de alguien más que también necesita encontrar a Dios. Por eso, cultiva tu fe. Aliméntala con su palabra, afírmala con oración y protégela del desánimo. Cada vez que sientas que se apaga, vuelve al lugar secreto, a donde escuchas a Dios, y dile: aquí estoy, fortaléceme de nuevo. Hoy quiero que repitas conmigo esta frase en lo más profundo de tu alma. Mi fe es más fuerte que mi miedo. Que esa sea tu bandera mientras atraviesas esta batalla. Porque la victoria no empieza cuando el problema se soluciona. Empieza cuando tú decides creer que Dios está contigo. Querido oyente, hemos hablado de la fe como tu escudo, de las derrotas como un taller de Dios y de que la guerra no termina hasta que Él lo decida. Ahora, quiero que guardes una verdad que te hará respirar con un alivio profundo. No estás solo en el campo de batalla. Dios ya está delante de ti, peleando por ti. El enemigo siempre quiere que pienses que vas solo, que eres tú contra el mundo, que tienes que resolverlo todo con tus propias fuerzas. Y cuando caes en ese engaño, el peso se hace insoportable, porque tú no fuiste creado para pelear solo. Fuiste diseñado para depender de Dios. Por eso, el alma se agota cuando trata de cargar lo que solo Él puede llevar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30, hay una promesa que te da una nueva perspectiva sobre la vida. Dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. ¿Lo escuchaste bien? Él va delante, no detrás, no esperando que tú resuelvas para luego actuar. Él va adelante, preparando el terreno, derribando obstáculos que ni siquiera sabes que existen, abriendo caminos donde tú solo ves paredes. Esto cambia por completo tu postura ante la vida. Ya no vives corriendo por ansiedad, sino caminando por fe. Ya no tomas decisiones desesperadas, sino guiadas. Ya no respondes al miedo, sino a la paz que te habita. Piensa en esto con calma. ¿Cuántas veces llegaste a una situación difícil y sin saber cómo, todo salió bien? ¿Cuántas veces te libraste de un problema sin haberlo previsto? ¿Cuántas veces apareció una respuesta, una persona clave, una solución, cuando ya no esperabas nada? Eso no fue suerte. Eso fue Dios yendo delante de ti, peleando batallas que ni siquiera sabías que existían. Él es un Dios que, aunque a veces silencioso, nunca está ausente. Y aquí está lo más poderoso. Cuando Dios va delante de ti, no solo pelea, también te protege. Él ve lo que tú no ves. Por eso, quizás algunas puertas se te cerraron, algunas relaciones terminaron, o algunas oportunidades se desviaron. Porque Él sabía algo que tú no sabías. Su prioridad no es que siempre tengas lo que quieres, sino que estés a salvo y que llegues a tu propósito. Él evita que caigas en trampas disfrazadas de bendición. Lo que estás viviendo ahora mismo no es un callejón sin salida. Es parte de un trayecto diseñado por un Dios que ya lo caminó primero. Y mientras tú te preguntas cómo vas a hacerlo, Él te dice: ya lo hice. Solo camina conmigo. Solo cree. Sigue, porque no estás luchando solo. Nunca lo estuviste. Quiero que declares esta frase con firmeza en tu corazón. Dios va delante de mí, peleando por mí. Dila en voz baja cuando el miedo se asome. Recuérdala cuando sientas que todo está en tu contra. Porque esa es tu verdad. No caminas solo, no peleas solo, no avanzas sin cobertura. Tu Dios es tu escudo, tu bandera, tu comandante, tu protector. Querido oyente, hemos visto cómo el pueblo de Israel se enfrentó a un gigante, Goliat, y cómo David, un simple pastor, lo derrotó. Pero quiero que profundicemos en el corazón de esa historia. La clave de la victoria de David no estaba en el tamaño de sus piedras,
sino en la fuerza de quien lo acompañaba. Nosotros, en nuestra humanidad, tendemos a evaluar las batallas por el tamaño de nuestros adversarios. Medimos el problema, calculamos los riesgos y en base a eso decidimos si vale la pena pelear. Pero cuando la fe entra en la ecuación, la lógica humana se desvanece. David no midió a Goliat, él midió el poder de su Dios. No miró la armadura del gigante, miró la unción que lo cubría. Quiero que pienses en tu propio Goliat. Tal vez no sea un guerrero de 3 metros. Quizás sea una adicción que te consume, un diagnóstico médico que te ha robado la paz o un problema familiar que parece irresoluble. A simple vista, parece invencible. Parece que no hay manera de ganar. El miedo te dice, no te atrevas a enfrentarlo. Eres muy pequeño, muy débil. Pero el Espíritu de Dios te susurra, no peleas solo. No es tu fuerza contra la de Él. Es el poder de mi Espíritu en ti contra el tamaño del problema. David no tenía el mismo entrenamiento militar que Goliat. No llevaba el mismo tipo de armas. Pero llevó la verdad más poderosa de todas. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ves la diferencia? La victoria de David no fue por su habilidad como tirador, sino porque él entendió que el poder estaba en el nombre de su Dios. Y ese mismo nombre, ese mismo poder, está disponible para ti hoy. No importa cuán grande sea tu adversario, no importa cuán imposible parezca la situación, si la mano de Dios está contigo, ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Tu victoria no depende de cuánto tienes, sino de quién te respalda. Deja de enfocarte en el tamaño del gigante y empieza a enfocarte en la grandeza de tu Dios. Él ya te ha ungido para esta batalla. Él ya te ha dado las herramientas, aunque parezcan tan pequeñas como una simple piedra. Y Él ha puesto su nombre en ti como una armadura invencible. Cuando el enemigo te desafíe, no le respondas con tus argumentos, sino con la verdad de quién eres en Cristo. No le hables de tus miedos, sino de la fidelidad de tu Dios. Porque la fuerza de quien te acompaña supera, por mucho, el tamaño de cualquier adversario. Hoy, quiero que te acompañe esta declaración. Mi victoria no depende de mis fuerzas, sino del poder de mi Dios. Que esta sea la verdad que te impulse a levantarte, a pelear con confianza y a caminar en la victoria que ya ha sido ganada para ti, de su poder para transformar la derrota y de cómo Él va delante de nosotros. Pero hay algo que conecta todas estas verdades con tu vida diaria: tu actitud, tu lenguaje y tu fe. Muchos creen que la fe es solo una emoción o un sentimiento, pero la fe, en su esencia, es una actitud, es una forma de vivir. Es la elección de hablar de las promesas de Dios, incluso cuando tus circunstancias gritan lo contrario. Y créeme, esa actitud mueve el cielo. El apóstol Pablo nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto no es un simple ejercicio mental. Es una guerra espiritual por el control de tu mente y tu boca. El enemigo quiere que vivas en un ciclo de pensamientos negativos, recordando tus fracasos, hablando de lo que no tienes y quejándote de lo que te falta. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hablas derrota, le das poder. Pero la fe te invita a hacer lo contrario, a que, en vez de vivir recordando lo que has perdido, empieces a declarar lo que Dios puede restaurar. En vez de hablar de tus debilidades, hables de la fuerza que Él te ha dado. Cuando tú hablas con fe, le estás diciendo al cielo: sigo creyendo, sigo esperando, sigo de pie. Tu lenguaje tiene poder. No es solo un sonido que sale de tu boca, es una declaración que se siembra en el plano espiritual. Y cuando esa siembra es de fe, el cielo responde. Sé que no es fácil mantener esta actitud,
cuando el dolor es real y las pruebas son intensas. Pero la fe no se trata de negar el dolor, sino de no permitir que el dolor te defina. Puedes sentirte herido, puedes llorar, pero no debes soltar la mano de Dios. Puedes estar en guerra, pero tu actitud debe ser de un guerrero que sabe que su victoria ya está garantizada. Esa actitud de fe es la que provoca milagros. Es la que hizo que los muros de Jericó cayeran con un grito de fe. Es la que hizo que una mujer con una enfermedad de años recibiera sanidad con solo tocar el borde del manto de Jesús. Es la que hizo que Lázaro se levantara de la tumba con la simple declaración de Jesús: Lázaro, ven fuera. La fe que mueve el cielo no es la fe perfecta, sino la fe sincera. Es decirle a Dios: no entiendo nada de lo que está pasando, pero confío en ti. Esa actitud, en su simpleza, es más poderosa que 1000 palabras vacías. Hoy quiero que declares con convicción: mi lenguaje es de fe y mi actitud es de victoria. Que esta sea la verdad que te impulse a levantarte cada mañana, a pelear con valentía y a caminar en la victoria que ya ha sido ganada para ti. Y así llegamos al final de nuestro encuentro. Si has permanecido conmigo hasta ahora, no es por casualidad. Es porque tu alma ha reconocido una verdad fundamental. No importa cuán grande sea la batalla, si Dios está contigo, tienes la victoria. Quiero que te marches de aquí hoy con 3 verdades grabadas en tu corazón, no como frases bonitas, sino como escudos para tu vida. 1. No estás solo. Aunque tus ojos físicos te digan lo contrario, hay un ejército celestial a tu alrededor. Dios está delante de ti, peleando tus batallas y abriendo caminos que aún no puedes ver. 2. La derrota no tiene la última palabra. Lo que parece una pérdida hoy puede ser el comienzo de una victoria gloriosa. Dios no desperdicia tu dolor. Él lo transforma, lo usa y lo convierte en el fundamento de algo mucho más grande. 3. Tu fe es tu mayor arma. No te dejes gobernar por el miedo. Decide hablar de fe, vivir en fe y caminar en fe. Porque tu actitud mueve el cielo y tu confianza en Dios es la fuerza más poderosa que existe. Recuerda siempre, la victoria más grande no es la que se ve por fuera, sino la que se construye por dentro. Y si hoy sientes que estás en el taller de Dios, dale gracias, porque Él te está forjando en algo tan valioso, tan inquebrantable, que ninguna circunstancia podrá derribar. Gracias por haberme permitido entrar en tu hogar, en tu coche o en tus auriculares. Si este mensaje ha tocado tu vida, te pido que lo compartas. Tu acción puede ser una semilla de esperanza para alguien que la necesita. Y si quieres ser parte de esta comunidad, escribe en los comentarios la frase: Dios me respalda siempre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. Nos vemos en el próximo video.